Telesur presenta. Muy buenas noches, gracias por acompañarme de nuevo aquí en Nada Personal. Hoy vamos a tocar un tema que, pues de alguna forma, nos disgusta y nos afecta principalmente en los bolsillos. ¿Por qué nos disgusta? Porque vamos a hablar de impuestos. Si no fuera malo, no sería un impuesto, nos lo imponen porque a nadie nos gusta pagar. Tendremos 1000 motivos para hacerlo, pero no es algo que tomemos a bien. Y digo yo que afecta a nuestros bolsillos porque cuántas veces no hemos escuchado de nuestro gobierno, de nuestros legisladores que están trabajando para beneficiarnos. Y hace unos meses todavía nos tocó vivir una serie de reformas energéticas, fiscales, políticas, educativas, que íbamos a pagar menos luz, que nos iba a costar menos el celular. Yo no sé a usted, a mí me sigue costando lo mismo, no siento que me haya beneficiado. Y recientemente, usted lo sabe, el Ejecutivo Federal envió a las cámaras, primero a la Cámara de Diputados, su ley de ingresos y su presupuesto de egresos 2016. De apertura nos dijo, no habrá nuevos impuestos, y nos dijo, vamos a poner un presupuesto austero para 2016 porque la economía del país no es lo suficiente buena para andar gastando más. Nos recordó la debacle en el precio del petróleo, que cayó a cantidades inconsiderables. Nos recordó el reciente incremento del dólar en comparación con el peso. Y antes de abrir boca nos dijo, ahí se van 200 y tantos mil millones de pesos menos para este año, que lo hemos visto reflejado en Mérida. Hace unos días platicábamos de que tan solo el presupuesto dispuesto para la seguridad no llegó completo, porque formó parte del recorte. Hace apenas unos días, 2 o 3 días, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos del 2016 y hoy tenemos con nosotros, nos acompaña el senador Daniel Ávila Ruiz, que fue uno de los que votó esta ley para el 2016. Lo he invitado y ha aceptado él venir a acompañarnos para explicarnos, para que entendamos un poco estas cosas que nos tocan vivir día con día. Daniel, bienvenido. Don Manuel Tray, muy buenas tardes. Noches. Pues es un gusto estar en su programa Nada Personal aquí y pues un saludo a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando en el programa Nada Personal en Telesur. Gracias, Daniel. Les decía yo y tú escuchaste que hace unos días ustedes votaron por la ley de ingresos que les envió la Cámara. Ustedes le dan el visto bueno, la revisan, la corrigen, quitan o aumentan según ustedes y la devuelven. Creo que como llegó la devolvieron, no sé si hubo alguna modificación. Por supuesto que hubo modificaciones de la minuta que envió la Cámara de Diputados de la Ley de Ingresos. Y para hacer un poquito de antecedente en el tema del paquete económico, el paquete económico de la Federación, los días 8 de septiembre, por ley, por norma, el presidente de la República, vía el secretario de Hacienda y Crédito Público, envía al Congreso de la Unión, o sea, a las 2 cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, el paquete económico. Que el paquete económico está conformado por el proyecto de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. O sea, cuántos recursos o ingresos va a tener el gobierno federal el próximo año de 2016, en el caso de la ley de ingresos, y el presupuesto de egresos, en qué va a gastar esos recursos el gobierno federal. En el caso de la ley de ingresos de la Federación, es aprobada por las 2 cámaras, primero por la Cámara de Diputados y segundo por la Cámara de Senadores, que el Senado tiene hasta el último día del mes de octubre para estar aprobando la ley de ingresos de la Federación. Y en el caso del presupuesto de egresos de la Federación, una vez aprobados los ingresos, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar cómo va a gastar el gobierno federal los ingresos que ya fueron aprobados con anterioridad. En el caso de los egresos solamente es facultad
de los diputados el aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, no pasa por el Senado de la República. En ese sentido, hace pues prácticamente unos días, la Cámara de Diputados nos turna la ley de ingresos o el proyecto, la minuta de ley de ingresos que fue aprobada en diputados, donde pues de antemano sí hubieron modificaciones en el Senado a esa minuta. Una de las modificaciones fue el tema del impuesto a las bebidas azucaradas, que pues desde años anteriores se venía cobrando 1 peso por litro de bebidas azucaradas. En la Cámara de Diputados le bajan el 50% a ese impuesto, y en el Senado, discutiendo en la Comisión de Hacienda, se vuelve a quedar como estaba antes, a 1 peso. A ver, vamos a hablar de legisladores para no estar señalando nombres que además ni me lo sé, sí. Pero cuando decidieron aumentar ese impuesto a las bebidas azucaradas, mis representantes en la Cámara me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un impuesto, y un impuesto fuerte, para que disminuyamos el número de gorditos que hay en México. Porque hay cantidad de niños, cantidad de adultos que consumen tanta azúcar, que les vamos a poner un impuesto para obligarlos a no hacerlo. Y subieron 1 peso por litro, no sé hasta qué porcentaje de azúcar, pero es la que traen los refrescos. Okay. Y subieron 1 peso, y yo dije, bueno, me están cuidando. Transcurren unos meses, llega una nueva iniciativa presidencial y resuelven, y eso, si no me equivoco, señor senador, viene de un grupo panista, de diputados panistas, que dicen, no, vamos a quitarle un 50% a ese impuesto porque es mucho. Y resuelven quitarle en la Cámara de Diputados, bajar al 50% ese impuesto. Un impuesto que me hace pensar, si lo bajan al 50% es que ya somos menos los gorditos y ya nos morimos menos, porque fue la razón por la que me vendieron a aumentarle. Pero luego yo me decía, ¿y será que los productores de ese refresco vayan a descontarnos a cada uno 50 centavos por cada botella que me vendan? Así es. Qué bueno que lo atajaron los senadores, pero esa es una historia real. Así es, don Manuel. Efectivamente, el cabildeo de parte de las industrias refresqueras es impresionante en las dos cámaras. El poder que manejan las industrias refresqueras es impresionante. Y ahí, inclusive, le comento yo en lo personal, el día que se iba a sesionar en el Senado de la República la ley de ingresos, me fueron a ver por la industria refresquera. No voy a decir nombres de qué refresqueras, pero sí me fueron a ver tratándome de vender la idea de que que se quede como estaba en diputados, de la reducción del 50% del impuesto, pues que no influía en los temas de obesidad, ni en los temas de sobrepeso, ni en los temas de diabetes. Como usted bien sabe, el estado de Yucatán, los yucatecos, tenemos un problema muy fuerte en estos 3 temas de salud pública. Claro. De hecho, a nivel nacional, Yucatán es el estado que tiene el primer lugar con obesidad infantil, que es de los primeros lugares con sobrepeso en las personas adultas, y por supuesto somos uno de los primeros lugares en diabetes. Entonces todos estos son problemas derivados de los azúcares, derivados de la mala alimentación, entre otras cosas, y este impuesto servía prácticamente, el ingreso de este impuesto servía para combatir y prevenir los problemas de salud pública en obesidad, en sobrepeso y en diabetes. Por eso, un servidor, como senador por el estado de Yucatán, representando a los yucatecos en el Senado, yo voté en contra, no solamente de la ley de ingresos de la Federación, sino también de la miscelánea fiscal, que viene la ley del impuesto sobre la renta, que viene la ley del impuesto sobre el valor agregado, que viene la ley del impuesto sobre producción y servicios, el IEPS, que tiene que ver con las gasolinas que ahorita vamos a tocar, sí, y que tiene que ver con el Código Fiscal de la Federación. De todo eso vamos a hablar. Por supuesto. Tú dijiste con mucha naturaleza, no tienes idea del cabildeo. Los que no hemos tenido la oportunidad de estar en la Cámara, no entendemos. Bueno, yo no entiendo qué es eso de cabildeo. ¿Cómo llega una empresa refresquera a cabildear a una Cámara? Bueno, don Manuel, hay empresas, despachos de personas dedicadas exclusivamente
que son contratadas por los grandes consorcios de refresqueras, de industrias, se los contratan para platicar, en el buen sentido de la palabra, con los legisladores. Esa tu sonrisa me hizo pensar que hay uno que no es buen sentido. Con los diputados, con los senadores, con los grupos parlamentarios, y de tratar de venderles su idea de que su idea es buena, de que cuando se quiere reformar una ley que les va a perjudicar a esa industria, puede ser farmacéutica, puede ser industria refresquera, puede ser industria de alimentos, inclusive, para no perjudicarles con un impuesto, te empiezan a cabildear, te empiezan inclusive a vender vía fundaciones que ellos tienen, a ofrecerte servicios, a ofrecerte artículos de deporte, a ofrecerte muchas cosas para que de alguna manera te sensibilicen y te digan que ellos están trabajando bien, ellos están produciendo para México, ellos están beneficiando a los mexicanos. Entonces ahí hay que tener los pies muy bien puestos sobre la tierra y tener muy firmes tus ideas al momento de legislar y comparar los pros y los contras de todo y legislar realmente para beneficiar a la mayoría de los mexicanos. Y ese cabildeo se hace a la luz, no es algo que esté bajo el agua. ¿El cabildeo tienen acceso a la Cámara? Sí, de hecho, antes, hace 3 años, era ilegal en México. O sea, se hacía, pero no estaba normado. Okay. Hoy, en las 2 cámaras ya está normado, ya hay un padrón de cabilderos que tienen que estar inscritos bajo ciertos requisitos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y pues ese cabildeo hoy por hoy es legal. Es legal, pero acá lo importante es que cada legislador, cada diputado, cada senador tenga muy claras sus ideas, muy claras pues más que sus ideas, su ideología, qué es lo mejor para sus representantes, para sus representados en su estado. Porque pues si tú checas tanto en diputados como en el Senado, quienes votaron a favor y quienes votaron en contra, es público, es por transparencia. Entras a la página de internet de la Cámara de Diputados o del Senado de la República y te vas a decir qué diputados yucatecos votaron a favor de la ley de ingresos y qué diputados votaron en contra o qué senadores votaban a favor o en contra de la ley de ingresos. Y ahí la ciudadanía va a tomar sus propias decisiones de si los están representando dignamente o no. Entonces, en ese sentido yo creo que sí. O si fueron convencidos en el cabildeo. Así es, o si fueron convencidos en el cabildeo, exactamente. Entonces, ¿qué le han ofrecido al senador o antes al diputado Ávila? Mira, bendito Dios, don Manuel, a mí nunca me han ofrecido nada porque desde el principio, cuando empecé como diputado local, con cabecera en Tizimín, en el Congreso Estatal, después en la Cámara de Diputados Federal y ahora en el Senado de la República, siempre he sido un hijo desobediente. Así no me digas ese nombre, me suena a algo que conozco del hijo desobediente. En el sentido de que siempre he tratado de votar alguna ley o alguna reforma conforme a mis ideales, conforme a mis principios, conforme a mis valores y siempre buscando el bienestar de la mayoría de los mexicanos y los yucatecos. Entonces, cuando tienes muy firme esto desde el principio, la gente se da cuenta. Entonces, de antemano, ni llegan a ti porque saben que pues tú tienes una firmeza de principios. Entonces, bendito Dios, a mí no me han ofrecido nada. Pero si llegasen, don Manuel, tengan la seguridad que lo voy a mandar por donde vinieron. Así bueno, tú te has distinguido por señalar a tus compañeros de trabajo en el Senado, en la Cámara, cuando hacen algo que a ti no te parece, incluso hasta tu partido mismo. Mientras hablaba yo me preguntaba, los grupos parlamentarios, o los panistas o los priistas, no sé de los priistas, pero de los panistas, alguna vez leí que los panistas estaban comprometidos por reglamento a votar en forma acorde, ¿sí?, con una línea que dictara el partido. Eso creo que estaba, no sé si existe en los reglamentos de Acción Nacional. Bueno, ¿hasta dónde es un compromiso que hay que hacer? Es un compromiso cuando
de grupo parlamentario, en el caso del Senado de la Cámara de Diputados, cuando realmente va de acuerdo a la doctrina y a los principios del Partido de Acción Nacional. Cuando no va, yo creo que no hay ningún compromiso en ese sentido. Recordemos que uno de los lemas del Partido de Acción Nacional es hacer el bien común, y el bien común es hacer el bien para todos, sin importar ideologías, sin importar colores, sin importar religiones inclusive. Entonces, en el caso específico, aterrizándolo en la ley de ingresos de la Federación que se acaba de aprobar. Y en el impuesto, que querían rebajar, porque no sé si nace de Madero o de Anaya, pero de un grupo de Acción Nacional, nace la idea de descontarles el 50% de ese impuesto a las refresqueras. Entonces, don Manuel, en ese sentido, fuimos aproximadamente 8 o 10 senadores del Partido de Acción Nacional. Recordemos, somos 38 senadores en el grupo parlamentario. De los 38 votamos 10 en contra de la ley de ingresos de la Federación. El senador Javier Corral Jurado de Chihuahua, el senador Ernesto Rufo Appel, que fue gobernador de Baja California Norte, el senador Juan Carlos Romero Gil, que fue gobernador de Guanajuato, el senador Francisco Burques, la senadora Sonia Rocha de Querétaro, la senadora Marcela Torres de Querétaro, el senador Raúl Gracia de Nuevo León, un servidor por Yucatán. Entonces fuimos aproximadamente 10 senadores de Acción Nacional los que, con el voto de conciencia, con el voto razonado, que va de acuerdo a los principios del Partido de Acción Nacional, votamos en contra de la ley de ingresos, pero no solamente por el impuesto que, bendito Dios, se corrigió. Te iba a preguntar qué no les gustó de la ley. No, por supuesto, el tema del endeudamiento del gobierno federal, solamente para poner en contexto a la ciudadanía que nos está viendo y escuchando. Cuando entra el presidente Enrique Peña Nieto en 2012, él recibe un endeudamiento del 36% del PIB. Ya era oneroso, estábamos hablando de ¿36% recibe Peña? Sí. Es mucho. Estábamos hablando de 5.9 billones de pesos de deuda federal a 3 años de la administración de Peña Nieto. Ya vamos a cerrar el 2015 al 48% del PIB. Casi el 50% del PIB de endeudamiento. Solamente en 3 años se endeudó en más de 10 puntos porcentuales del PIB. Eso es impresionante. Pero, y como va el endeudamiento, a pasos agigantados, pues va a terminar sus 6 años de la administración pública a más del 50% del Producto Interno Bruto del país. Ese fue uno de los temas más sensibles por los cuales un servidor decidí votar en contra de la ley de ingresos y de la miscelánea fiscal. Pero cuando hablamos de deuda pública, a lo mejor a la gente, al ciudadano que nos está viendo, a lo mejor no entiende cómo le va a afectar, no entiende en sus bolsillos cómo le va a afectar. Bueno, el tema de la miscelánea fiscal, hoy por hoy en todo México, a lo largo y ancho de México, hay miles de comercios, de pequeños contribuyentes, de changarros, de tienditas, de tortillerías, de panaderías, de cocinas económicas, en fin, todo el comercio pequeño. Por un ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación nos están incluyendo un artículo con sanciones para todos los contribuyentes, desde los pequeños hasta los grandes, que por no presentar una declaración informativa por internet, le quieren cobrar 15,000 o hasta más de 15,000 pesos, y con eso, pues cierra un negocio, cierra un changarro. O sea, entonces eso fue otro de los motivos por los cuales un servidor decidí votar en contra de la miscelánea fiscal, de la ley de ingresos de la Federación. En el caso del IEPS, del impuesto especial sobre servicios, pues también el tema muy famoso ahora del aumento de las gasolinas. Si te parece, nos vamos a ir a una pausa, porque desde el primero, ¿no? Desde estos pequeños que antes eran repecos, que ahora se llaman el régimen de reincorporación fiscal, hay mucho que hablar. Así es. Que también nos ofrecieron nuestros señores diputados cosas buenas que yo no he visto, quizá otros sí. Yo soy medio miope y a veces ciego, pero nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Usted no se vaya. Buenas noches, ¿cómo está?
Ya estamos de regreso, como usted sabe, lo ha visto, me acompaña el senador Daniel Ávila. Estamos hablando un poquito de la ley de ingresos de la Federación, recientemente aprobada en el Senado y de vuelta a la Cámara. Falta todavía que la Cámara trabaje en el presupuesto de egresos 2016, que como anticipó el gobierno, dadas las circunstancias económicas del país, no prevé incrementos en el gasto. Es más, nos anticipó el gobierno federal que solo mantendrían el presupuesto que ejerció en el 2015 los sectores de salud, de educación y de seguridad. Los demás incluso iban a la baja. A pesar de eso, aquí en Yucatán, nuestros representantes en las cámaras nos han dicho que el Estado sí tendrá un incremento en su presupuesto. Luego quizá el senador Ávila nos ayude a ver cómo se puede hacer esto, pero por lo pronto estábamos hablando de la reforma fiscal realizada hace unos meses, no sé si un año o más, que entre otras cosas, y quizá lo más sobresaliente, senador, hablaba de rescatar a esas personas de la informalidad e incorporarlas a la formalidad. Y en estos pequeños empresarios están incluidas las mujeres que venden chinas o aguacates en la calle, que ya iban a pagar impuestos. Yo, queriendo ver las cosas del lado positivo, decía, bueno, es que el problema no es que no paguen impuestos, que siendo piratas, que es el nombre con que los calificamos de vez en cuando, pues no tienen seguro social, no tienen Infonavit, no tienen prestaciones de ninguna clase. Si al incorporarlos al régimen fiscal, pues les damos eso, tiene un lado positivo. Y yo creo que en lugar de que aquellos pasen a la formalidad, con la forma de cobrar impuestos de la Federación, ya son más los que se han pasado de la formalidad a la informalidad. Si a eso le añadimos lo que tú acababas de decir cuando nos fuimos al corte, que en no sé qué partes de la ley o de alguna otra que hayan aprobado, quien no cumpla con manifestar sus ingresos o con hacer su declaración ante el SAT va a tener una multa, que tú dijiste que de 15,000 pesos. Yo leí en algún lugar que fluctúa entre 15 y 80,000 pesos por no cumplirle al SAT. Sí, así es, don Manuel. Efectivamente, en el Código Fiscal de la Federación viene una adición en un artículo donde dicen que los contribuyentes, desde los pequeños contribuyentes hasta los grandes contribuyentes, tendrán que estar presentando sus declaraciones informativas, declaraciones de impuestos vía Internet, como ya se venía haciendo desde la reforma, desde años pasados. El detalle es que a ese artículo le adicionan un artículo bis donde ya incluyen sanciones para los contribuyentes pequeños, medianos y grandes que no cumplan en tiempo y forma en presentar esas declaraciones informativas vía Internet. Entonces, usted lo sabe muy bien que tanto aquí en Mérida como en los municipios del interior del estado, pues hay muchos municipios del interior del estado donde la señal de Internet es pésima, es mala, y pues a veces por falta de señal de Internet, pues los propios contribuyentes no pueden cumplir en tiempo y forma con sus declaraciones informativas vía Internet. Entonces, al no cumplir en tiempo y forma, son acreedores de sanciones que van desde los 15,000 hasta los 80,000 pesos inclusive. Entonces, un pequeño contribuyente que no cumpla, porque no tiene las herramientas o los instrumentos necesarios para cumplir en tiempo y forma, pues que le cobren 20,000, 15,000 pesos de una sanción, pues prácticamente pues va a cerrar su establecimiento. Ya lo obligaron, lógico. Y lo están obligando a caer en la informalidad cuando ya está formalmente establecido, se ha dado de alta en Hacienda ante el sistema de administración tributaria, y eso es lo que de alguna manera estaría induciendo el sistema de administración tributaria a los contribuyentes que hoy por hoy ya están formales. Entonces es lo que hay que, nosotros presentamos... A ver, te interrumpo, es que los que allá en tu pueblo y en el mío diríamos no nos ha hecho justicia la revolución, pero los que no hemos estado en una cámara no sabemos cómo funciona esto. Ayúdanos un poco. Esto que tú dices, la lógica, no necesitas haber estudiado administración para saber que lo que estás diciendo es cierto. Si a un pequeño contribuyente que tiene un negocio de 20,000 pesos le pones una multa de 20, ya lo mataste. Así es. Y esta presión, en lugar de que ayude a formalizar, desformaliza. Esto tan sencillo
no lo captan nuestros legisladores, los diputados, los senadores, no se dan cuenta de esto. ¿Cómo es que votan una cosa así? Por supuesto que sí se dan cuenta, don Manuel. Y entonces, lo que pasa es que muchas de esas iniciativas ya vienen del propio gobierno federal, desde el proyecto del gobierno federal, cuando fue presentado el 8 de septiembre pasado, y esto lo saben los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. Pero si a eso le ponemos que muchos de los legisladores que están en las comisiones de Hacienda, de diputados y de senadores, no conocen del tema, no conocen del área fiscal, no son ni contadores públicos, pues ellos votan lo que les dicen, así, tal cual. Entonces, y eso que estás diciendo es muy grave, no, por supuesto, es que es la realidad. O sea, estoy hablando con toda la verdad. Hay senadores o diputados que están en las comisiones de Hacienda de las cámaras que no conocen del tema a fondo. Ahí debería de haber gente preparada, legisladores preparados y con asesores bien preparados para que voten las cosas que estén a favor de la gente, a favor de los mexicanos, a favor de los yucatecos. Desgraciadamente, pues imagínate que haya un abogado que esté en la Comisión de Hacienda o que esté un arquitecto en la Comisión de Hacienda, que son cuestiones fiscales, que son cuestiones de impuestos, que son cuestiones de derechos, que son cuestiones del Código Fiscal de la Federación. Pues simple y sencillamente pues no va a entender nada. Entonces le van a decir, vas a votar por esto, por esto, por esto, desgraciadamente. Y así pasa muchas veces. Entonces, por eso, ahora que va a haber la reelección de legisladores, yo la veo bien. ¿Por qué? Porque si un legislador está especializado en el área fiscal, pues le dan la oportunidad a que, estando en una comisión de Hacienda, pues pueda hacer muy bien su trabajo, y no solamente en 3 años, sino en los años subsecuentes, ¿no? Siempre y cuando, pues, votando a favor de leyes que beneficien a los mexicanos. Por cierto, ese proyecto de gasto que envió el gobierno federal a la Cámara de Diputados solo prevía incrementos para los senadores y los diputados. No sé de cuánto, en qué porcentaje, pero veía un incremento para ellos. Yo decía, óyeme, pues no es justo que si a uno no le dan, porque al otro sí. Y alguien me decía, el gasto en las cámaras está bien establecido. De hecho, mucho se gasta en asesores, que no lo veo mal, ¿sí? Tú eres un líder en tu comunidad, en el Oriente, tú eres un líder que puedes hacer mucho bien por la comunidad. No tienes que saber administración pública, no tienes que saber contabilidad. ¿Tu ramo es contabilidad? Sí, contador público. Contador público, no tienes que saberlo, eres un líder, puedes hacer mucho bien. Pero si vas a votar por algo así y la Cámara te está pagando senadores, te está pagando asesores, no encuentro una explicación a que tú puedas votar. Además, la ignorancia no es una justificante. Así es, don Manuel. No, y comentarle también, nosotros en el Senado de la República, varios senadores de diferentes partidos inclusive, hace aproximadamente un mes y medio, presentamos una iniciativa para reducir el gasto del Senado de la República. Y cuando hablamos de reducir el gasto al 50% de todo el Senado de la República, incluye inclusive hasta el sueldo de los senadores y el sueldo de toda la estructura del Senado. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que sí es exorbitante el gasto del Senado, como lo es en la Cámara de Diputados. Y no solamente eso, nos fuimos más allá, presentamos una iniciativa para reducir al 50% las prerrogativas de todos los partidos políticos en México, porque no puede ser posible que afuera, en la calle, hayan 40 millones de mexicanos que están en la pobreza y que hayan 500 diputados y 128 senadores que estén ganando muy bien. Entonces no puede ser posible esa disparidad tan drástica que hay en México. Entonces, esas iniciativas ya se presentaron en el Senado, están en revisión. Sí, voy a decir, no llegó ni a comisiones, ¿quién te va a hacer caso? No, por supuesto que llegó a comisiones y nosotros vamos a estar impulsando que salgan esto. Por supuesto que es muy difícil, don Manuel, no les interesa a la mayoría, pero yo creo que pues todavía vemos algunos legisladores que pues que sí queremos ese cambio, ¿no?
pues ojalá y se diera. Yo, la verdad, cuando digo que un senador gana, no sé, 100, 200, 300 mil pesos, lo que gane, digo yo, bueno, si el señor está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien, se lo merece. No veo por qué no. Tienen demasiada responsabilidad. De hecho, las manos de las columnas del país están en manos de los senadores y los diputados. Son quienes aprueban los ingresos, los egresos, todo eso. Tienen nuestra representación en un país de 120 o quién sabe cuántos millones. Entonces, no veo mal que ganen bien. Lo que veo mal y me parece espantoso es que voten por cosas que no conocen. Eso sí es muy grave, ¿no? Así es. El tema, bueno, uno de los temas que estuvo muy sensible a nivel nacional es el tema del impuesto a las gasolinas. Ahora, en la Ley de Ingresos de la Federación, en el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, donde pues prácticamente se venía manejando desde hace 2 años atrás un incremento mensual en el precio de las gasolinas. Mes con mes iba subiendo centavos y era el famoso... No de 2 años atrás, creo que desde muchos años antes. Y era el que le llamaban... Fue un invento del hijo desobediente, ahorita que usaste el nombre. Y que le llamaban el gasolinazo mensual. Sí, ¿cómo no? Prácticamente este año, pues prácticamente deja de ver el gasolinazo mensual para que en enero nos den un super gasolinazo. En lugar de que nos estén aumentando mes con mes la gasolina, en un solo mes nos aumentaron un precio, un costo muy alto. Y ahora, en 2016, ahora que se aprueba la Ley de Ingresos, pues decían que no va a haber aumento a las gasolinas, que inclusive puede bajar el precio de la gasolina. Yo no estoy convencido de eso, porque pues nos dicen que puede fluctuar a un 3% para arriba o un 3% para abajo. El 3% lo están tomando como el límite de la inflación que hay en México. Entonces, si el 31 de diciembre de este año cierra la gasolina, por ponerte un ejemplo, en 10 pesos, pues puede subir un 3% o puede bajar un 3% en todo el 2016. Yo tengo mis dudas, Manuel. Ahora, no está regulado, ¿no? Ahora que van a venir otros países a competir con México en gasolina, no sé si haya un precio regulatorio. Pues ese va a ser el precio piso y el precio techo de la gasolina. 3% arriba o 3% abajo. 3% arriba, 3% abajo, que inclusive en los primeros meses del año pudiese bajar la gasolina, pero también en mitad del año puede subir la gasolina. Y nadie nos da la certeza, ni la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos puede dar con certeza que no va a subir a más de 3%. Y lo hemos visto cuando se ha desplomado el precio del barril del petróleo, y enseguida sale el gobierno federal, y no solamente los anteriores gobiernos federales panistas también salían a decir que por problemas en Arabia Saudita, que son los máximos productores de petróleo, se desploma el precio del petróleo y nos afecta también a los mexicanos porque somos productores de petróleo, pero como no tenemos las suficientes refinerías para convertir el crudo de petróleo en gasolinas, tenemos que importar la gasolina de Estados Unidos, nos las venden más cara y pues por cuestiones externas a México sube la gasolina. Entonces, pues no vaya a ser que el próximo año, a mediados de año, también nos salgan con ese cuento de que por cuestiones externas del gobierno de México, pues vaya a dispararse la gasolina. O sea, no tenemos la certeza de que el precio de la gasolina se quede tal cual como está en este año 2015. Por eso, al hacer ese razonamiento, un servidor voté en contra de la Ley de Ingresos de la Federación, porque a mí me queda claro algo, don Manuel. Yo soy senador por el estado de Yucatán, senador constitucional, que fui electo por el voto de la mayoría de los yucatecos. Me debo a ellos. Yo tengo que ver por los intereses de los yucatecos en el Senado de la República. Y si en el Senado de la República me toca legislar, tengo que legislar a favor de los yucatecos, no en contra de los yucatecos. Por ese sentido, mi voto en el Senado para la Ley de Ingresos y para la miscelánea fiscal fue en contra. Y así como un servidor, votamos varios senadores de Acción Nacional en contra. Sí, yo creo que, pues no es ser pesimista, pero si hasta cuando me dicen que voy a pagar menos por el consumo de energía eléctrica no se da,
Ahora que me digan que puede bajar el precio de la gasolina, lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque están estimando el precio del barril en 50 pesos para hacer su presupuesto, ¿sí? Y los estudiosos lo ubican en 39. Pero luego hay otra cosa que ojalá y tú nos puedas ayudar. El gobierno federal sale y con toda honestidad me dice: la situación en el país está mal, ¿sí? Voy a suprimir un montón de gastos que tal vez sean necesarios, no son urgentes ni indispensables. Los voy a suprimir para que mi economía no siga pesándome, ¿sí? Y en Yucatán, a pesar de ese anuncio, porque el dinero viene de allá, el 80 y no sé cuánto de nuestro presupuesto es de ese dinero, acá me dicen: no, nosotros estamos bien. Nuestro presupuesto de 2015 va a tener un incremento en el 2016. ¿Cómo lo van a hacer? Yo decía, pues los diputados nos ofrecen que lo van a gestionar. ¿Qué tan buenos son los diputados yucatecos para que gestionen una alza aquí que le vamos a quitar a los otros porque no hay dinero? No me lo explicaba. Mira, don Manuel, tiene toda la razón usted. Este es un tema muy importante, el tema del presupuesto del Estado de Yucatán. Los legisladores de Oaxaca, los legisladores federales de Chihuahua, de Chiapas, de Nuevo León, de Jalisco, cada grupo parlamentario de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados hacen su bloque. ¿Por qué? Porque cada bloque pues va a buscar recursos para sus estados, para Yucatán, para Jalisco, para Chihuahua, etcétera. El presupuesto de este año del estado de Yucatán fue aproximadamente de 28,000, 30,000 millones de pesos, cuando mucho. Es sido el presupuesto más alto de la historia de Yucatán. Nunca ha habido tanto recurso como esta vez. Si lo comparamos con el estado de Chiapas, Chiapas tiene un presupuesto anual de 80,000 millones de pesos por el tema de la pobreza que hay en Chiapas. 80,000 millones de pesos. Claro, Chiapas tiene 5 millones de habitantes, Yucatán tiene un poquito más de 2 millones. Pero aún así, de 28,000 a 80,000 es impresionante la diferencia que hay. Pero tiene toda la razón con que más del 80% de los recursos que tiene el presupuesto de Yucatán son recursos del gobierno federal, son recursos federales. Yo creo que el gobierno del estado de Yucatán tiene que apretarse el cinturón, como lo está anunciando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de apretarse el cinturón el propio gobierno federal. O sea, si este 2015 viene muy difícil, está siendo muy difícil, estamos cerrando el año muy difícil, el próximo año 2016 viene todavía más difícil, don Manuel. Y no estamos viendo por parte del gobierno de Yucatán esa austeridad que debería haber en reducción de la burocracia, en reducción del gasto corriente, en reducción de gastos de comunicación social, entre otras reducciones que se pudiesen hacer. Pero sí estamos viendo anuncios de más carga para los ciudadanos yucatecos. Estamos viendo anuncios de reemplacamiento de vehículos para el próximo año aquí en Yucatán, que va a ser un costo adicional para todos los contribuyentes que tienen algún tipo de vehículo aquí en Yucatán, y eso es un costo adicional, y eso es un ingreso para el estado de Yucatán, que lo están vendiendo como el tema de la seguridad en Yucatán, por eso el reemplacamiento. Yo no estoy muy seguro. El tema de la seguridad en Yucatán, siempre los yucatecos a nivel nacional nos hemos figurado por ser un estado seguro, por nuestra propia idiosincrasia del propio yucateco. Somos un estado seguro. Entonces yo el tema de que lo estén vendiendo por el tema de seguridad no estoy muy convencido. De algún lado tienen que captar también esos impuestos. Pero por un ejemplo, el tema que hace... Vamos a hacer una cosa, déjame tu ejemplo ahora que regresemos del corte, porque si no nos cortan, aunque no querramos, Okay. Esto no es la cámara, no es cierto. Okay. No, vamos a ir a una pausa, usted no se vaya, regresamos con el tema de los impuestos.
de regreso, usted sabe, me acompaña el senador don Daniel Ávila. Estamos hablando de los impuestos, que como el nombre indica, impuesto, pues no nos puede gustar que nadie venga a imponernos nada, pero los tenemos que pagar, Daniel, no nos queda de otra. El chiste está en averiguar o en vigilar su aplicación. Tú decías cuando nos fuimos al corte que viene un nuevo impuesto, que es algo que ya está previsto, ¿sí? Que antes pagábamos sin que nos dieran las placas. Hablabas del reemplacamiento que nos va a agravar nuestra economía, pero antes entiendo que cuando íbamos a pagar algo pagábamos y nos cobraban estas placas también, que no nos daban el metal. La tenencia. Cuando pagábamos la tenencia, claro, nos incluían este pago, ¿no? Ahora se va a hacer y nos van a dar las placas, no sé si además nos las van a cobrar. Pues es un costo adicional para los yucatecos el próximo año, indudablemente. El tema de que pues todos los yucatecos que tienen algún tipo de transporte, llámense desde motocicletas, vehículos, automóviles, en el nuevo reemplacamiento, pues tendrán que erogar un recurso adicional para hacer el cambio de placas de su vehículo. Eso va a ser un costo adicional. El otro tema importante que también nos va a costar a los yucatecos es que hace prácticamente pues, unas semanas atrás el Congreso del Estado de Yucatán, los diputados de todos los partidos políticos, inclusive con excepción de una diputada, creo que de Morena, pues todos los demás diputados y diputadas votaron a favor de un convenio con el gobierno federal para que les adelantaran a este gobierno del Estado en estos 3 años que le hacen falta de su administración de Rolando Zapata Bello, que les adelantaran 1,000 millones de pesos para mantenimiento de las escuelas públicas del Estado de Yucatán, por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples. El Fondo de Aportaciones Múltiples es un fondo federal que mes con mes le llega al gobierno del Estado y que un gran porcentaje de ese fondo en teoría debe servir para darle mantenimiento a las escuelas públicas del Estado de Yucatán, desde las primarias hasta las escuelas de medio superior. Y con este convenio lo que estaría pasando es que el gobierno federal le estaría adelantando recursos de 25 años al gobierno actual del Estado, aproximadamente 1,000 millones de pesos. El gran tema acá es que es un compromiso de pago, es una obligación financiera para las próximas administraciones estatales que tendrán que estar devolviendo ese recurso, y que acá también lo importante es la transparencia y la rendición de cuentas, de que si le llegan esos 1,000 millones de pesos al gobierno estatal de Rolando Zapata, pues ojalá y se destinen para darle mantenimiento a todas las escuelas públicas del Estado. Con 1,000 millones de pesos yo estoy seguro que el 100% de las escuelas públicas en el Estado de Yucatán deberían de quedar como nuevas. Pero ¿qué va a pasar? Después de 3 años de estar como nuevas, dentro de 6 años o 7 o 10 años, las próximas administraciones estatales ya no van a tener ese recurso para seguirle dando mantenimiento a esas escuelas, porque hay un desgaste natural de la obra pública. Entonces, ya no van a tener el dinero porque ya se anticipó, y van a tener que sacarlo de otro lado porque hay que darles mantenimiento. Exactamente. Y mientras van a estar pagando esto que ya se anticipó. Es correcto. Es una bolita que va a ir creciendo. Es una bola de nieve. Es una bola de nieve. Ojalá, aunque ya se aprobó por el Congreso del Estado, en el Senado de la República también le hicimos ver al secretario de Educación Pública Federal, cuando compareció, Aurelio Nuño Mayer, de este problema que se viene, que más que viene de la Secretaría de Educación Pública, yo creo que viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es, porque van a ser 50,000 millones que se van a poner en bonos, tengo entendido. Y el inversionista que va a comprar estos bonos, pues nos va a cobrar intereses. Nos va a cobrar intereses, por supuesto. Pues sí. Eso es lo que nos dicen también, que también nos va a costar, porque el inversionista va a apostar, pero también va a querer un interés de ganancia. Entonces, ese es un tema. Yo no sé entonces por qué dicen que pues 1,000 millones de pesos sumados a los 28,000 o 30,000 millones de pesos que va a recibir o que recibe de normal el gobierno del Estado, pues
va a tener recurso, pero no vemos austeridad, no vemos reducción de la burocracia, no vemos reducción del gasto corriente del gobierno del Estado. Yo creo que es un trabajo que legalmente les corresponde a ustedes, pero conociéndonos es algo que nosotros los mexicanos debemos valorar, debemos de actuar, porque mientras no lo hagamos, estas cosas se van a ir multiplicando, ¿sí? ¿Qué pasa? El gobierno actual hereda mucha deuda como él está generando ahorita. El anterior gobierno gobierna, para ponerle femenino, ya que estamos en... La anterior le dejó, solo en el ISSSTE, que se me está acordando ahorita, una deuda de 2.081 millones, que ni siquiera la contrajo, que fue sumando por un dinero suyo presupuestado que no entregaba, por un dinero que le descontaba a los trabajadores y que no entregaba, se lo quedaba, y que fue sumando además porque los trabajadores que le debían al ISSSTE le pagaban a ella gobierno, para que ella gobierno lo deposite. O sea, eran tres fuentes que suman 2.081, hasta la última vez que lo oí. Lo dejó en deuda, lo tiene que pagar el actual, no hay de otra. Y si le metemos el dinero del BID, que se contrajo por 15 años, creo, para el centro histórico, que fueron 119 millones, si le metemos el Museo de la Cultura Maya por 25 años, que vamos a tener que pagar no sé a cuánto, ni sé cuánto ingresa, creo que no entra nadie al museo, y así te puedo ir sumando que se le va quedando a este. Pues este va a ser lo mismo, porque si no, ¿con qué paga? Va a contraer deudas para pagar y se la va a pasar a los que vengan atrás. ¿Cuál es el problema? El problema está en que los diputados o no analizan o ven diferente a lo que vemos los infelices mortales, o tienen algún compromiso y por eso votan así. Tal vez a los diputados de acá, panistas, perredistas, verdes, priistas, y son como 8, les pareció bien que el gobierno contraiga este adeudo. Y si tú dices 1.000 millones de 30.000 de presupuesto, no es mucho, pero si vas sumando todo lo que tiene que pagar el Estado, se va haciendo mucho. Pero si no se regula, eso es libre y se puede seguir haciendo, y lo van a hacer los que vengan. Tienes la obra pública abandonada, debería ser que obligaran a quien comenzó esa obra o obligaran al gobierno a darle seguimiento. Ya no es cuestión de partidos. Yo te puedo señalar 8 o 10 obras abandonadas que han pasado de gobierno a gobierno y que nos han costado. Bueno, ahí está el hospital de Tecash. El hospital de Tecash. El hospital de Ticul. El museo de Yaxcabá, los mercados, la Pepita, el otro que está al lado, que pasaron de administraciones panistas a administraciones panistas, la cámara hiperbárica en el hospital Orán. Te puedo seguir diciendo y no pasa nada, allá están amontonados, dinero que se está perdiendo, que cada vez nos va a costar más. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y quién le pone remedio? Nadie. Yo creo que sí tiene que ser las cámaras, tiene que ser la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, que no depende del gobierno federal, que el Auditor Superior de la Federación es elegido por la propia Cámara de Diputados, sí, y tiene que ser por mayoría calificada, no solamente por... Pero por nadie obliga simple al gobierno a darle seguimiento a las obras del gobierno anterior. No hay una obligación. Yo creo que en ese sentido, don Manuel, tiene que ser la propia Auditoría Superior de la Federación, y el cuello de botella que ha tenido la propia Auditoría Superior de la Federación. Recordemos aquí en Yucatán, hace algunos años atrás, varios presidentes municipales de diferentes colores recibieron un recurso federal para hacer pozos pluviales en aproximadamente 15 municipios. De allá se inventaron los moches. De allá se inventaron los moches, entre otras cosas. Un servidor denunció en su caso ese problema ante la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación hace su auditoría, envía auditores aquí a los municipios a hacer la inspección física y la inspección de costos, de cuánto costaban los pozos pluviales. Y como resultado de eso, presenta una denuncia penal federal ante la Procuraduría General de la República. Ya lleva
2 años que la Auditoría Superior de la Federación presentó esa denuncia ante la Procuraduría General de la República y no hay avance sustancial. O sea, y un servidor está atrás de la Procuraduría para que ya se finquen responsabilidades a los exalcaldes, que inclusive, curiosamente, hay exalcaldes que fueron alcaldes en ese entonces, que hoy son alcaldes otra vez en sus municipios y no pasa nada. Y ese es el gran problema que tenemos en México, y no solamente en Yucatán, en México, la impunidad, que con pruebas se denuncia ante la autoridad, la propia autoridad comprueba, denuncia ante la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría, que tiene la obligación de aprender y de sancionar, no lo está haciendo. Entonces, ese es un ejemplo de lo que está pasando no solamente aquí en Yucatán, sino en todo México, la impunidad de este país. Por eso, nosotros en el Senado, hace algunos meses atrás, el año pasado, aprobamos una reforma a la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya hubo la reforma a la Constitución, falta la ley secundaria de este Sistema Nacional Anticorrupción, y el gobierno no quiere sacar la ley secundaria para que no pasen estos problemas, para que haya un SAR anticorrupción que no dependa del Ejecutivo Federal, que sea aprobado por el Senado de la República y que no tenga, como pasó ahorita con el secretario de la Función Pública, en el caso de la famosa Casa Blanca, que pues el secretario de la Función Pública lo pone el presidente de la República, el secretario investiga y pues dice que no hay delito que perseguir, entonces no puede ser posible eso. Entonces, ante ese tipo de impunidad, pues se requiere que el SAR anticorrupción sea alguien que sea ajeno, que no tenga compromisos con nadie, para que pueda hacer justicia, aplicar la ley, simple y sencillamente aplicar la ley. Yo creo que eso va a venir después de que se apruebe tu iniciativa para que a los partidos le reduzcan el 50% de las prerrogativas. No va a pasar nunca, se cuidan las espaldas. Bueno, habemos gente que todavía creemos, don Manuel, que sí, más tarde que pronto, va a llegar la justicia. Sí, tiene que llevar la justicia. Algún día, no sé cuándo. Tiene que llegar, se tiene que aplicar la ley. Bueno, de los pocos casos que he combatido, y porque mucha gente me dice, tú siempre estás presentando denuncias y no pasa nada, ya estamos fastidiados de que estés presentando denuncias. Yo nomás les quiero poner un caso, un ejemplo. Hace algunos años atrás presenté una denuncia en contra de un alcalde de acá de un municipio de Junucmá, alcalde panista, porque recibió un recurso federal para hacer baños ecológicos de FONAPO, nunca los hizo, terminó como alcalde y nunca los hizo, lo denunciamos ante la Función Pública investigó y sancionó, y como era maestro, un servidor público, fue inhabilitado de su cargo de maestro por más de 20 años. Y ese a mí es eso un no ejemplo. Me pareció, Y eso es un ejemplo de que de alguna manera pues ha habido, en una denuncia que yo he presentado, ha habido una sanción, ha habido una sanción, y pues estamos atrás del caso de los otros exalcaldes, por el caso del recurso federal de los pozos pluviales, estamos con el caso igual de Crecicuentas, de los abuelitos y abuelitas de acá de Yucatán, de muchos municipios, que también fueron defraudados, y que hay algunos servidores públicos involucrados, que ya está el tema en la Procuraduría General de la República, que inclusive está avanzando este tema en la Procuraduría, porque inclusive ya le solicitaron información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues de dónde utilizaron el recurso o dónde fue a parar el recurso de Crecicuentas de los ahorradores. Entonces sí está avanzando ese tema también. Pues son diferentes denuncias que le estamos dando seguimiento. ¿No tuvo problema Daniel Ávila en el PAN cuando denunció a un alcalde panista? No, por supuesto que no. Si tengo las pruebas
de que recibió el recurso federal, que es recurso de todos los mexicanos, y se lo metió a su bolsa y se lo llevó, y que no hizo la obra. Pues no tengo por qué estar teniendo miedo de que mi partido me diga lo contrario, de que yo lo proteja. Al contrario, no. O sea, yo no voy a proteger a alguien que se está robando el dinero, que es de todos los mexicanos. Y ahora la sanción de quitarle el trabajo es un maestro, no es un funcionario, no maneja dinero de la federación. Bueno, ese fue un tema exclusivamente de la Secretaría de la Función Porque Pública. en eso a mí sí me pareció excesivo, que lo dejen trabajar, que lo hagan, que lo devuelva. Sí, no es solo decir, oye, me cometiste un pecado, reza un Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro es la devolución, te llevaste una lana, devuélvela. De hecho, en el dictamen de la Secretaría de la Función Pública, pues prácticamente le solicitan a él y al secretario de la comuna a devolver el recurso con actualizaciones y con intereses, pero también investigando los de la Función Pública, ven que es un servidor público y lo inhabilitan. Bueno, señor senador, se nos acabó el tiempo. No me diga. Sí, nos faltó hablar muchísimo de cosas que han sido aprobadas recientemente en la Cámara. Creo que tocamos lo más sensible y nos fuimos un poquito a otras cosas que no dejan de ser de interés y que inciden de una forma determinante en la situación que está viviendo México, como es la impunidad. Así es. Ojalá haya más senadores que denuncien, ojalá que operen conscientemente, que cuando lleguen los de las bebidas a ofrecerles balones o no sé qué cosas consideren que es más importante. Bueno, yo creo que incluso con estas pláticas podemos cambiar México, que la gente vaya tomando conciencia, que tenemos una responsabilidad y que no podemos decir ya elegí a mi senador o a mi diputado y no pedirle cuentas. Yo creo que eso es bárbaro. Así es, yo creo que lo más importante, los que somos servidores públicos de elección, legisladores, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, todos los que tenemos una responsabilidad en el servicio público, nos debemos a la gente, nos debemos a la ciudadanía que por medio de su voto están confiando en nosotros. Nosotros tenemos que responderles votando a favor de leyes que beneficien a los ciudadanos, no que les perjudiquen. Entonces yo en ese sentido, pues he tenido muchos adversarios, muchas gentes que, o inclusive consorcios grandes que al no estar con ellos y estar con la gente, enemistades. Pero yo creo que estoy haciendo lo correcto, don Manuel, de legislar a favor de la ciudadanía, a favor de la gente, que por ellos estamos en donde estamos. Qué bueno. Senador, te agradezco muchísimo esta interesante plática. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por tu compañía. Y a usted que hizo favor de permitirnos entrar en su hogar, gracias también. Lo esperamos el próximo martes a las 10 de la noche.